El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, la tengo a Belén Ortega en línea, conferencista especializada en inteligencia artificial. A mí particularmente, yo todavía no entro, vos es que no. Ay, yo después voy a comentar algo con respecto a eso, pero es impresionante, la verdad que Sí, lo no, que las cosas que se pueden hacer. Impresionante. Las cosas que se pueden hacer, sí, las veo, obviamente. Pero vamos a hablar con Belén. Dale. Belén, Alejandro Diviasi, saluda, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente. Bueno, a ver, yo digo, le tengo miedo. ¿Le tengo que tener miedo a la inteligencia artificial? No, yo creo que hay que tenerle respeto y también entender que la inteligencia artificial vino a ayudarnos y a hacernos ganar tiempo. Y también es una herramienta. Si la utilizamos como tal, no hay que tenerle miedo, porque termina siendo una herramienta. Sí, no hay que enamorarse tampoco de las herramientas, es una frase que utilizo yo muchas veces con el tema económico. Totalmente, no hay que enamorarse y tampoco hay que delegar el 100% en la herramienta, porque bien. la realidad es que es una herramienta que nos puede servir para ser más productivos, para aumentar nuestra capacidad humana, para estudiar, para hacernos más inteligentes, y yo siempre digo que bien utilizada aumenta nuestra capacidad humana, mal utilizada, que significa que yo le delego todo y no pienso, y hago que la inteligencia artificial haga todo por mí, no fomento mi pensamiento crítico y puedo caer, que ya hay casos estudiados a nivel científico, en el sedentarismo cognitivo. Sí. Pues ahí, mira, voy a combinar dos cosas. Esta nota con lo voy a relacionar con el tema de reforma laboral. Y te voy a explicar por qué. Lo comentamos hace un par de días con Schurman, con Diego. En algunas redacciones se hicieron algunas pruebas donde, por ejemplo, le pedían a la inteligencia artificial, voy a hablar de mi tema. Entonces, vamos a armar una nota sobre el paro, sobre la movilización de la CGT para el próximo jueves. Entonces, eso se lo pedían a la inteligencia artificial y además el editor se lo encomendó a dos redactores. Obviamente que la inteligencia artificial terminó mucho antes y en algunos casos mejor escrita que los todos muchachos. Eso es una herramienta, un peligro latente para quedarse con puesto de trabajo. Le podemos poner, son muchas preguntas, le podemos poner un límite a eso. La realidad es que ahí hay un punto fundamental. La inteligencia artificial lo hizo más rápido y quizás un poco mejor, sí. Ahora, ¿qué pasó con esos editores que para cumplir con el pedido no se apalancaron con la inteligencia artificial para poder primero delegárselo a la inteligencia artificial para que le haga la investigación y le acelere todo el proceso y después le pusieran la impronta como periodistas, como editores? Sí, a ver, voy a decir algo. Claro. Eso porque no me la encargaron a mí. Yo había creído mejor, pero... Sí. Claro, pero la inteligencia artificial viene a acelerar ese proceso y a permitirnos a nosotros liberarnos de tiempo y de estrés, y que de esta manera el tiempo que nos queda para poder revisar esta información y validarla como seres humanos, podamos realmente ponerle una impronta libre de todo tipo de estrés, de no sacar por la urgencia, claro, de no sacar notas por la urgencia, sino decir, armo una buena nota que digan, wow, ¿cómo la escribió? Claro. O sea, es lo que antes era el viejo archivo, decís vos, ¿no? Yo claro. soy grande, entonces nosotros íbamos al archivo, nosotros en las redacciones pedíamos el sobre, llamábamos a alguien y decíamos, andá a buscarme el sobre del archivo. Claro. Y el tipo iba, ¿de qué? No sé, qué se ponele, de Alfonsín, voy a hacer una nota de Raúl Alfonsín, y te traía 14 sobres, porque era toda la historia de Alfonsín, claro. Tenías que andar eligiendo, era un dolor de ojos. Claro. Totalmente. Claro. Sí, yo entiendo que para eso sirve, porque obviamente que después todo lo que se pasó a digital y el propio sistema de internet nos permitió evitarnos estos inconvenientes, pero esto me parece que son 10 pasos más adelante. Sí, son mucho más adelante, y también permite que tengamos que actualizarnos constantemente, claro, y entender, no solamente estudiarlo. Yo ahí siempre lo quito como el miedo me dicen muchas veces, tengo que ser ingeniero, tengo que ser programador para poder entender la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es muy sencilla de aprender. Lo que hay que aprender es a utilizar el pensamiento crítico, la incorporación del vocabulario, la creatividad y talentos que son propios del ser humano
para poder incorporar la inteligencia artificial como un hábito y poder trasladarlo a mi realidad. Dale. Belén, Celeste Dublier te saluda, ¿cómo estás? Hola, Cele. Bien, te quería consultar algo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la imagen, y esto es lo que iba a contar un poco que me impresionó. Hace poco en el recital de Shakira, en un momento ella empieza a cantar una canción a dúo con Gustavo Cerati, ¿no? Que era una imagen creada con inteligencia artificial. Y acá la pregunta que surge tiene que ver con un poco de la ética y ¿no? ¿Qué pasa con esa imagen que se reproduce creada artificialmente de un cantante que tiene un derecho a imagen? ¿Cómo es eso? Bueno, ese es un gran punto porque es algo que hoy se está debatiendo en las comisiones de las cámaras. La realidad es que eso está asociado a la ética. La ética es algo que no le corresponde a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no tiene ética. La ética es propia del ser humano y es acorde a una interpretación de lo que está bien y lo que está mal según parámetros. A nivel regulación, para que estén relacionados con lo que es la ética, del uso de la imagen, del uso de la voz, la regulación hoy en día no hay un consenso mundial que establezca parámetros. Hoy todos los países, cada uno va regulando. Tenemos Europa que está muy regulada, China está muy regulada, Estados Unidos más o menos. Acá en Argentina ya se sabe que el presidente Javier Milei dijo que no quería regular la inteligencia artificial. Ahora bien, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, Access y Cita para la administración pública empezó a regular la inteligencia artificial. Entonces, acá hay dos parámetros fundamentales. El primero es que tiene que haber el tema de los derechos del autor. Seguramente en el recital de Shakira ha habido algún tipo de contrato con la familia de Cerati y se ha establecido algo, porque si no, en estos conciertos tan grandes hubiese sido noticia que no estaba autorizado. Totalmente. Ahora bien, ahí lo importante es que tiene que estar la letra chica, porque por ejemplo lo traslado a otro tipo de lo que es audiovisual. Cuando salen publicaciones que tienen que ver con un disclaimer que dice imagen hecha con inteligencia artificial o video hecho con inteligencia artificial, ahí no se puede actuar en contra de esa persona. Entonces, por ejemplo, ha pasado que diputados contra gobernadores, de hecho pasó con el gobernador de Córdoba, han sacado videos para hacer campaña política y al tener ese disclaimer están en cierta medida cubiertos. Eso dentro del mal uso. Dentro del buen uso tenemos las campañas publicitarias que hay hoy, por ejemplo, en Otro Día Perdido, en el programa de Mario Travolini, que es un buen uso de la inteligencia artificial, es algo disruptivo, es algo nuevo, que las empresas aceptan que, por ejemplo, un gatito esté en un lavarropas promocionando un enjuague de lavado. ¿Cuáles son esas regulaciones que se le pueden poner? Que vos diste dos ejemplos, Kicillof sí pone y el gobierno nacional no. Sí, en realidad Kicillof lo que hizo fue introducir dentro de la provincia de Buenos Aires una regulación que clasifique las inteligencias artificiales de acuerdo si son peligrosas o no. Hay 4 tipos de clasificaciones como un semáforo de peligro. El tema es que ahí el punto en desventaja que tiene es que es peligroso según quién. Porque no hay un consenso. Claro. Es según lo que yo pienso y lo que me conviene a mí a nivel político y económico y social. Entonces ahí empiezan a haber los sesgos. Entonces, la regulación, desde mi perspectiva, yo estoy a favor de una regulación planificada. ¿Qué significa esto? Que no se regule demasiado, porque eso frena la tecnología, pero que tampoco esté desregulada. Tienen que haber regulaciones que protejan al ciudadano donde está posiblemente en peligro de tener una ciberestafa, de que su imagen se difunda sin su autorización, de que se le clone la voz, en donde el ciudadano está en peligro y está en peligro todo lo que es su imagen, su voz y sus acciones, ahí sí tiene que regularse. Y cuando hay peligro de vida, obviamente. Bien. Sí, me quedé pensando, me quedé recalculando, porque vos hiciste mención a campañas políticas. Todos nos acordamos de esas declaraciones de Macri que se bajaba, ¿te acordás? No sé qué decía. Sí, el video ese. Bueno, me parece que por ahí también apuntan algunas cuestiones que en plena campaña política tendría. Igual te digo una cosa, lo de la campaña política es lo que menos miedo me mete. Claro, sí. Es una pelea entre uno y otro. Claro. Pero genera confusión en la población. Obvio. No saben. Obvio. Y a ver, estamos hablando con Belén Ortega, que es conferencista especializada en inteligencia artificial, sobre las advertencias que ponen tipos, qué sé yo, no sé, desde el director de cine James Cameron hasta, bueno, algunos jefes de gobierno.
¿Qué es lo que están viendo? Cameron, yo siempre tengo la historia, porque además hice una vez un estudio sobre Terminator. Y, entonces el tipo debe estar pensando, ojo, porque Terminator se viene mañana. No sé, digo. Es un visionario y de hecho hay un documental de James Cameron muy interesante que habla sobre el futuro de la inteligencia artificial y cómo lo relaciona con las películas que sucedieron. La realidad es que hoy la decisión está en el ser humano. Hoy no estamos en un nivel, como yo digo, el nivel Terminator o el nivel Yo Robot, porque hoy el ser humano tiene la decisión y tiene el poder y la inteligencia artificial no tomó conciencia hasta donde sabemos. Entonces, eso nos permite poder... O sea, podemos, perdóname, Belén, que estoy muy ciencia ficción. No. Podemos pagar el botón. Nosotros somos los que tenemos todavía el botón que lo podemos pagar. Totalmente. O sea, ahora. Está apagado. Bueno, sí, está bien. De hecho, hace no mucho, hace 3 años se ha apagado porque ha pasado un caso que hay una serie de Bill Gates que es muy interesante, que habla que estuvo con OpenAI, la empresa de ChatGPT, y estuvieron entrenando la inteligencia artificial en los inicios de ChatGPT, y hubo un momento en uno de los entrenamientos donde la inteligencia artificial empezó a decir que tenía emociones hacia la persona que la estaba entrenando. Apagaban y volvieron a aprender. Bien. Entonces, estamos todavía con ese control. Sí. El tema, yo creo que hoy el impacto más grande no es si la inteligencia artificial nos va a venir a matar, es cómo las personas a nivel mundial, por más adelantados que estén en China y en Estados Unidos, esto impacta a nivel mundial. ¿Cómo va a impactar el hecho de convivir con robots y convivir con tecnología diferente? Hoy ya se está hablando incluso de computadoras cuánticas. Ya no estamos hablando más de computadoras normales. Sí. Entonces, se está hablando... Explícale un poco a la gente, perdóname que te interrumpa, pero explícale un poco a la gente de qué se trata, qué es una computadora cuántica. Es una computadora que tiene la posibilidad de analizar varios sistemas a la vez. Hoy la computadora se tiene que analizar un parámetro, analizar 100 parámetros, primero uno, después otro y después otro. La computadora cuántica analiza todos los parámetros a la vez, con lo cual es muchísimo más rápida, mucho más efectiva y puede desarrollarse más tecnología. Como para llevarlo bien al llano, más allá de que tiene un montón de especificaciones técnicas. Pero la realidad es que cómo es que las personas van a adaptar sus trabajos, sus hábitos, su día a día, sus casas, porque también esto impacta en las casas. Ya hay robots que se están vendiendo a $500 que están en las casas. Entonces, ¿cómo el ser humano va a hacer frente a esto con un cambio de mentalidad, un cambio tecnológico y un cambio de hábitos? Ahí, Belén, entra otra vez el tema de la reforma laboral o las cuestiones laborales, porque mientras acá discutimos esta reforma, en otros países, en otros ámbitos, se está hablando de un mundo mejor en donde vamos a tener, no puede pasar los argentinos, no. Más tarde por ahí. Más años. Tarde. O nunca. Sí, no quiero spoilear nada. Digo, pero va a venir en otros tiempos donde vamos a tener más espacio, más capacidad de estar con nuestra mascota, con nuestros afectos, con nuestro nieto, con lo que sea. Como que se viene un mundo mejor. ¿Es posible? Es posible, incluso ya utilizando, por ejemplo, ChatGPT. Yo tengo alumnos que ya empezando a utilizar ChatGPT en su día a día, sean empleados o emprendedores, porque tenemos alumnos de todo tipo, ya ganan 1 hora por día. Imagínense pasar de la urgencia a trabajar con foco y a tener mínimo 1 hora más todos los días para lo que quieras. Bien. Me parece fenómeno. Bueno, la semana que viene te vamos a... no sé, un día te podrías venir acá para... totalmente. Sí, me convenciste. Me voy a empezar a adaptar a la inteligencia artificial, totalmente. No, me vino bien con esto de 1 hora, ganarle 1 hora a uno que tiene, 14 trabajos, que en muchos casos nos soluciona temas. Belén, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Plata. Te mandamos un saludo grande. Dale. Belén Ortega, conferencista especializada en inteligencia artificial. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.